Bueno, Miguel, te voy a leer mi ensayo sobre el cerebro y la adicción. Se llama Futuro del pensamiento, cerebro y adicción. Y pues, me estarás dando una retroalimentación, ¿ok? Nos vamos a tardar un poco, es un poco largo, aproximadamente 900, entre 900 y 1000 palabras. Gracias por tu tiempo. Dale. El impacto de la adicción en el cerebro y el pensamiento es un tema muy importante a tocar en este 2025. Esto produce alteraciones cognitivas que deterioran funciones como la atención, la memoria y el autocontrol. El NIDA, que es el Instituto Nacional de Déficit en Adicciones, señala que estas disfunciones dificultan el juicio y promueven decisiones impulsivas, lo que refuerza el ciclo adictivo. Además, el cerebro se adapta al consumo, reduciendo su sensibilidad a la recompensa natural, lo que intensifica la búsqueda de la droga. Otra situación a tomar en cuenta son los cambios estructurales cerebrales. De acuerdo con Fórum Terapéutico en 2023, la adicción puede producir una pérdida de volumen en el hipocampo y alteraciones de la corteza prefrontal del cerebro, áreas esenciales para la toma de decisiones y el aprendizaje. Esto lleva a una desconexión cognitivo-emocional. El proyecto Hombre Navarra explica que en personas con adicciones existe una ruptura entre el conocimiento racional y la emoción. Aún sabiendo que el consumo les perjudica, no logran modificar su conducta porque la adicción altera la regulación emocional y la motivación, impidiendo decisiones congruentes. Viendo todos estos temas y escuchándolos, es importante conocer cómo funciona el circuito de recompensa. Adictalia, en 2023, expone que las drogas estimulan artificialmente este circuito cerebral mediante la liberación de dopamina, generando patrones de conducta repetitiva. Con el tiempo, el sistema de recompensa se adapta a la sustancia y la persona pierde interés por todas otras fuentes de placer, como las relaciones sociales, el deporte y en muchos casos el arte. Después de obtener esta información, tenemos que ver las perspectivas futuras en el estudio de la adicción. Según un artículo de la revista científica Nature Reviews Neuroscience, Nestler 2024, la epigenética en la adicción implica cambios duraderos en la expresión génica del cerebro, provocados por el consumo repetido de drogas. Estos cambios no modifican el ADN, pero alteran su activación, afectando la memoria emocional y la conducta. En el futuro se podrán diseñar terapias epigenéticas para desactivar genes vinculados con la vulnerabilidad adictiva. Ojalá en algún punto se logre. ¿Cómo podemos ayudar o darle la vuelta a esto? La neuroplasticidad y la rehabilitación pueden ser grandes aliados en esta lucha constante contra las adicciones. La neuroplasticidad permite reorganizar redes neuronales afectadas por la adicción. El NIDA destaca que programas integrales que combinan tratamiento psicológico, ejercicio físico, alimentación saludable y aprendizaje de habilidades sociales pueden revertir parcialmente o totalmente el daño cerebral, especialmente si el tratamiento se inicia a tiempo. En este contexto, el futuro del pensamiento está en juego. Si el cerebro humano se moldea según sus experiencias y hábitos, ¿qué tipo de mente estamos creando en una era dominada por la inmediatez, la sobreestimulación y la gratificación instantánea? Muchos estudios ya alteran sobre el deterioro de las capacidades de concentración, el aumento de la ansiedad, la dependencia digital y la dificultad para sostener pensamientos profundos o críticos, especialmente generaciones que han crecido en entornos digitales hiperconectados. En palabras de la doctora Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, la adicción es una enfermedad del cerebro que compromete funciones esenciales, como el juicio, la planificación y el autocontrol. Estas son precisamente las capacidades que debemos proteger para mantener un pensamiento autónomo, crítico y creativo. Por esto es que la promoción del pensamiento crítico como prevención es sumamente importante. El Banco Interamericano de Desarrollo en 2022 plantea que el pensamiento crítico debe cultivarse desde la escuela, ya que permite evaluar argumentos, detectar falacias y desarrollar autonomía moral. Esto es vital en la prevención de adicciones, pues fortalece la toma de decisiones responsable ante la presión social o el consumo normalizado. De igual manera, entre el desarrollo de habilidades cognitivas, Asana subraya que el pensamiento crítico se basa en habilidades como la observación, el análisis lógico, la evaluación de fuentes y la capacidad de argumentar. Estas competencias ayudan a los individuos a identificar creencias disfuncionales y tomar decisiones saludables, en lugar de actuar por impulso o por imitación de un entorno. Este enfoque
busca empoderar a las personas con herramientas para comprender y cuidar su mente, porque solo quien conoce cómo funciona su pensamiento, puede ejercer un pensamiento libre. La alfabetización cerebral, por tanto, será tan importante en el siglo XXI como lo fue la alfabetización escrita en el siglo XIX. El estudio del cerebro y la adicción nos enfrenta a una realidad compleja, pero esperanzadora. A pesar del profundo impacto que las adicciones tienen sobre el pensamiento humano, la ciencia y la educación nos ofrecen herramientas poderosas para contrarrestarlo. Comprender cómo se transforma el cerebro en contextos del consumo o de hiperestimulación es el primer paso para actuar de manera preventiva. El futuro del pensamiento depende de una visión integral que reconozca la interacción entre biología, ambiente y cultura. No podemos tratar la adicción únicamente como un problema médico-moral, sino como un fenómeno que afecta profundamente a la libertad y la capacidad de pensar con autonomía. Por ello, resulta imprescindible que el sistema educativo evolucione hacia una pedagogía neuroconsciente. Incluir el conocimiento del cerebro en los programas escolares es tan importante como enseñar matemáticas o lenguaje. Solo si una persona comprende cómo funciona su mente, podrá cuidar de su salud, resistir la presión de un entorno y tomar decisiones libres y responsables. Además, en un mundo saturado de información y el pensamiento crítico se convierte en un arma para combatir la manipulación, la desinformación y las tendencias adictivas. Es nuestra responsabilidad cultivar generaciones capaces de cuestionar, analizar y elegir desde la conciencia. Así, el gran reto del siglo XXI no es solo tecnológico, sino profundamente humano: preservar nuestra capacidad de pensar de forma clara, profunda y libre, en un mundo que constantemente nos distrae, nos acelera y nos seduce. Ese es mi ensayo, Iván. Ahora, dame una pequeña retroalimentación, abiertamente, sin ningún problema. Creo que es un grandísimo ensayo, creo que está muy completo, me dejó muy en claro lo que era pues una adicción, lo que llevaba, los problemas que lleva una adicción, cómo puede empezar, qué es lo que genera, lo que por ejemplo, decías que libera diferentes emociones, lo de dopamina y tal. Se me hizo muy interesante el saber todo esto del por qué como una persona llega a hacerse adicta a diferentes cosas. Y no solamente hablamos por ejemplo, sustancias o tal, sino diversas cosas, sí, que justo pues tú me mencionas, como en los estudios que hay y tal. Se me hizo muy interesante, muy buena intro y conclusión en cuanto a todo esto. Me quedó muy en claro este tema de las adicciones, muy interesante, y pues diría que bastante completa toda la información. Perfecto, te agradezco mucho, mi buen. Nada.